Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantautor, poeta, compositor y multiinstrumentista chileno que acaba de publicar su último trabajo, Aún creo en la belleza. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Recuerdo de mis lecturas del canto general el elevado amor al hombre andino genital y creativo, dolorido personaje de la historia ancestral, pájaro nupcial de la América relegada, brazo ecológico mineral y sísmico sonido cultural del habla de la tierra. Lo recuerdo porque desde el territorio abismal de la Chile lateral y andina siempre nos llega la consonancia poética de la riqueza humana de su gente, la sedante voz que resuena del diapasón vertebrado de los Andes para expandirse a lo largo y ancho del corazón abierto del hombre americano. Hoy, en esta noche de jueves de letras y corcheas, nos visita un poeta, músico, cantor de creatividades sonoras y de letras subsugantes, con el cual indagar el canto social del hombre urbano. Buenas noches, Nano Stern. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Por favor, muy buenos días aquí en Santiago de Chile a todos ustedes. Estoy muy contento de poder conversar y más encima muy sorprendido del hermoso nombre del programa con el cual me siento ya de buenas y primeras en casa. Y para vos está bien, porque de letras y corcheas va todo, todo conjunto y enlatado. Quería, en alguna de las canciones de tu enorme repertorio, que abarca, no me acuerdo si 11 o 12 CD, son tantos que ya, escuché tanto que ya no sé ni cómo enumerarlos, hablas de la utopía. Y hablas de la utopía como algo que está más allá del horizonte, que cuando uno camina, que la utopía sirve para caminar y avanzar, pero como está más allá del horizonte y el horizonte se aleja con la vista, uno nunca logra alcanzarla. ¿Cuál es tu utopía? Una muy buena pregunta, muy difícil de responder. Primero, para quienes no lo sepan, no me voy a adjudicar esa idea porque sería muy ratero de mi parte, ¿no? Esa es una frase emblemática de Galeano, pero que investigando para este disco en que existe una grabación de la voz de Galeano, averigüé que no fue él quien concibió la idea, sino que a él se la dijeron y él simplemente la traspasó. Por lo tanto, yo me uno y soy uno más en esa cadena de transmisión de aquella idea que me parece muy, no solamente muy hermosa, muy potente poéticamente, sino que también desde un punto de vista político es muy importante, porque nos deja muy en claro que la respuesta ante la inevitable imposibilidad de algunos de nuestros sueños, ¿no? No es desertar y volverse seres cínicos y desencantados, sino que por el contrario seguir caminando, seguir avanzando desde esa certeza, desde esa claridad de que aquellas ideas que nos llevan a avanzar siguen estando ahí, por más que no podamos alcanzarlas de manera plena. Ahora, ¿cuál es mi utopía? Yo creo que es una cuestión que se define de muchas maneras distintas y habla en ese sentido mi obra más que lo que yo pueda hablar a través de la palabra y de la elocuencia en modo conversación, porque tiene muchas aristas distintas, tiene una dimensión, por supuesto, igualitaria. Creo que eso es un valor muy propio de no solamente mío a nivel individual, sino que también de mi generación y del contexto que nos toca vivir aquí en Chile,
como hijos del neoliberalismo brutal en que nos hemos criado, creo que como respuesta a eso también surge una voluntad igualitaria muy grande, porque hemos vivido constantemente sumergidos en un contexto desigual y que tiende a amplificar, ¿no?, esa desigualdad en todo ámbito de cosas. En lo personal, yo he tenido toda mi vida la posibilidad de acceder a tener buena educación, a tener buena salud, a tener la posibilidad de aprender cosas, y por lo tanto es desde ese lugar de privilegio que me nace esta necesidad de reivindicación, de necesidad de entregar todo lo que yo pueda a través de mi oficio, en este caso el canto y la palabra, para contribuir a que el entorno en el que yo vivo, a la sociedad que me rodea, de la cual soy parte, sea un poco menos injusta, sea un poquitito menos desigual. Y eso creo que permea y chorrea, digamos, y tiñe un montón de otras definiciones más pequeñas que nos hacen seguir caminando y que nos hacen seguir remando para un lado. Ahora, en este último disco queda claro una paleta sonora que está muy vinculado con los instrumentos de viento. Si bien vos comenzaste como violinista, y atrás tuyo se ve claramente todos los instrumentos de cuerda que te acompañan, ¿cuál fue la decisión artística, estética, de tener esta paleta de cuerdas detrás tuyo? Detrás tuyo del disco, ¿no? Sí, bueno, el disco suena a lo que hay aquí, en realidad, dentro de mi estudio, en mi casa, porque es un disco que fue concebido casi íntegramente durante el encierro, las cuarentenas. Por lo tanto, el ejercicio mágico, y yo te diría casi central a lo que es la música, de juntarse a tocar con otras personas, no fue realmente parte del proceso, mucho menos de lo que yo hubiese querido, porque las circunstancias no lo permitían simplemente. Pero, como todas las cosas, como todas las restricciones, particularmente en los procesos creativos, traen también cosas buenas y traen nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades, y cada vez que uno se impone pie forzado y se impone límites estrictos, ya sea en lo formal, por ejemplo, en la poesía o en la música, o incluso en el propio ejercicio creativo, el hecho de no poder salir y no poder estar con otra gente, va determinando y va moldeando, y en este caso hizo que este disco tenga ese sonido tan particularmente íntimo, mío, personal, porque además casi todo lo toqué yo, justamente por esto, ¿no? Porque estábamos en este momento, yo maqueteé, después fuimos y trabajamos en un estudio fuera de mi casa, pero el color del disco, digamos, la identidad sonora ya estaba muy clara. Sin embargo, eso no impidió que tuvieras colaboraciones en el disco, ¿no? Participar en Rally Barrio Nuevo, Magdalena Matei, Omar Camino, ¿sí? Uno de cada lado, un argentino, un chileno, un peruano. Sí. ¿La apertura te permitió también estas colaboraciones o se hicieron a la distancia? Se hicieron con Rally y con Omar, se hicieron a la distancia, respondiendo también a este contexto, y con Magdalena cantamos y nos desquitamos porque lo hicimos juntos en el estudio, y lo hicimos por lo demás a la antigua, digamos, grabando en directo los dos juntos en una sala, sin ninguna pista, sin ninguna cosa que se grabara antes o después, sino que simplemente guitarra, dos voces y esa cosa mágica y irrepetible que solamente tiene el directo, ¿no? Que es finalmente, creo yo, donde reside la música. Todo lo demás es una aproximación a través de medios que, claro, permiten alcanzar ciertos resultados técnicos muy impresionantes, cierta nitidez sonora en el registro, pero que carecen también de una cuestión inefable y profundamente espiritual que tiene que ver cuando las personas tocan en conjunto, y eso es irreemplazable, ¿no? Creo que la enorme mayoría de los discos producidos desde los años 70 y pocos para adelante carecen, y en esto me incluyo también en gran parte, ¿no?, de ese ángel, de ese alma que tienen las grabaciones en vivo. Por eso yo intento igual siempre conciliar ambas situaciones. Algunos de mis discos los hemos grabado íntegramente tocando en el estudio, otros como este combinan ambas técnicas de producción, en que parte está tocado junto y se rescata entonces una energía del directo, y otra parte se hace como se suelen grabar los discos hoy, que es de una manera un poco más aséptica, más quirúrgica, ¿no? Que logra, claro, se ganan ciertas cosas y se pierden otras. Es muy interesante el punto de vista, digamos,
más filosófico de cómo es que se graba un disco, cómo afecta eso el resultado y cuál es la relación tan profunda y tan íntima de proceso y resultado. Y es cierto que en las grabaciones actuales, en las sesiones de grabaciones actuales en los estudios, a veces se graba instrumento por instrumento, canal por canal, a veces varios canales, y después se los mezclan y después se hace un resultado, que es muy diferente que trabajar todo en conjunto, como decís vos. Y más, cuando se grabar en vivo tiene sus bemoles, hace falta una buena producción de sonido, porque si no se cuela cualquier cosa y es difícil tener nitidez de las versiones. Ahora, siendo en tus principios un músico, aunque fueras un poeta, pero un músico, sin embargo, la poesía o la letrística o la letra tuya han invadido todos los caminos de tus canciones. Y yo siento que la riqueza poética está por encima de la riqueza melódica, porque la riqueza melódica, escuchando la enorme variedad, hay veces se hace, no digo repetitiva, pero tiene una constancia de baladas, incluso apelar a algunos tipos de músicas argentinas también, chacareras o guaynos o cosas por el estilo, pero la creación, más que la creación, el ímpetu poético de la letra se sobrepone a la parte musical, que tiene arraigo, como dice Hernán, cuando en el último disco tenés algo mucho más, una orquestación de fondo más amplia, que no es lo mismo que pasó en los primeros CD tuyos, donde la guitarra era lo imperante, sobre todo en la música. ¿Es así como vos sentís que la valoración poética está por encima de lo musical, que vos sentís las cosas, o sale así? Sin duda que en mi camino, hasta ahora, como tú bien señalas, ha habido un proceso de cambio, una variación en cuanto al eje de qué es lo que está al centro del trabajo, ¿no? Yo cuando comencé a hacer canciones, lo hacía desde una manera muy intuitiva respecto a la palabra, ¿no? Sin tener mayor lugar de dónde agarrarme, sin tener perspectiva y sin tener, lo más importante probablemente, la experiencia de haberlo hecho ya algunas veces como para más o menos intuir de manera informada, ¿no? No así con la música, porque yo comencé muy chiquitito a tocar, comencé a los 3 años a estudiar el violín, tuve toda una formación clásica de chico, después pasé por un montón de otros lenguajes, entonces tenía desde muy temprano mucha referencia. Y la canción, mágicamente, digamos, me fue arrastrando y me fue abriendo las puertas de la palabra y de la palabra poética, de la palabra cantada. Y hoy día, efectivamente, yo creo que mi eje personal, mi motivación está situada en la poesía, nace desde ahí, y entonces la música se convierte en una especie de paleta de colores que permiten darle profundidad, contexto, brillo, identidad emocional a un esbozo que ya está hecho, que es la palabra, ¿no? Pero es muy interesante la relación entre esas dos cosas. Creo que siempre es bueno recordar, aunque sea majadero, hacerlo una y otra vez, que en casi todas las culturas, en otro estadio de su desarrollo y de su especificación del trabajo, consideran el canto y la poesía como una misma cosa, indivisible, ¿no? Los griegos, por ejemplo, ¿no? En la base de nuestra cultura occidental, no concebían estas dos cosas como algo separado. Para mí, y quizás que suene un poco, que sea un poco insólito, inesperado, pero los grandes referentes en este momento de mi búsqueda no están en la música, ni en la música latinoamericana, ni en la canción de autor, sino que más bien en un momento muy particular de la música occidental, de la historia del desarrollo de la música occidental en Italia, que fue justamente la transición entre la música del Renacimiento a la música barroca, en que lo que pasó es que tomaron la decisión consciente de poner a la palabra en el centro, y entonces de desprender de la palabra y de la profundidad poética toda la gama de herramientas y mecanismos musicales que pudiesen estar al servicio de la palabra, y el resultado de eso es
musicalmente increíble, porque uno podría decir, ah, bueno, entonces eso va a generar una música en segundo plano. Para nada. Simplemente es decir, bueno, ¿desde dónde estamos sacando las ideas motoras de estos procesos creativos? ¿Desde acá o desde acá? Y al invertir pasaron cosas muy interesantes y para mí es una referencia muy, muy importante el trabajo de gente como Claudio Monteverdi, por ejemplo, que es un compositor que yo admiro muchísimo, que por lo demás era, siempre yo creo uno tiende a imaginarse los compositores occidentales del pasado como tipos aburridos, grises y con peluca, y nada más lejos de la verdad, ¿no? Era gente que tocaba, que estaba muy involucrada con la materialidad del sonido, de la música, del contexto político en que eso sucedía también, así que tenemos mucho, mucho que aprender en ese sentido. Bueno, ¿qué podrías compartir de tu música con nosotros? Así ponemos en notas un poco todo esto que venimos hablando hasta ahora. Déjeme afinar mi guitarra, que aquí es de mañana, invierno y frío. Bueno, voy a cantar la canción que abre este disco nuevo. La canción se llama Inventemos un País. Ahí va. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria y conjuro y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy parecen nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que deben ir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Muy bella, la historia. Muy bella la canción esta. La estuve observando bastante para entenderla. En su contenido, ya que sobre el contenido es lo que habla la canción, ¿no? Por ejemplo, decís, el norte aplastando al sur.
y de los miedos creo que cargamos desde los tiempos de Ur. Y después hablas de las madres dentro de las grutas, haciendo nanas para los niños, y después hablas de los colores. Es decir, hay una extraña mezcla poética de conceptos que, si uno no sabe un poco de historia, no las conoce, porque cuando uno habla de Ur, habla del judaísmo, no cabe ninguna duda. Y cuando uno habla del norte aplastando al sur, me imagino que será de América, no sé si de América incaica, porque la América incaica aplastó al sur también, dominó todo a muerte y llegando montones de pueblos, fueron terribles los incas, o no sé, o otro norte que podrá ser. Pero, y cuando hablas de una isla, de llegar, también hay conceptos isleños del socialismo utópico. Cuando el Mayflower, por ejemplo, llegó a Estados Unidos, llegó a una isla y enviaron los palos todos. Entonces, todo se arregla después de todo esto, buscando a través de una canción, o con eso como camino. Tampoco cuál es la canción que nos lleva, porque las canciones son canciones, pero ¿cuál es la canción? Hay canciones terribles, hay canciones amorosas, no sé. ¿Cómo podrías, en contexto mío, toda esta elucubración poética? Sí, mira, para mí la clave de esta canción está en un verso que pasa colado, como decimos aquí en Chile, que pasa rápido como todos los demás, que dice: acordémonos entonces de que la palabra importa porque es memoria y conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. La palabra, ¿no? Justamente lo que estamos hablando aquí, lo que nos convoca. La palabra como vehículo de transmisión de la historia, como vehículo de transmisión del conocimiento, pero no solamente del conocimiento respecto a una u otra cosa, sino que del conocimiento del ser humano en torno a sí mismo, ¿no? Y a su propio camino recorrido. Entonces, claro, lo primero es que resulta a veces un poco irónico como ciertas cosas son percibidas como metáforas cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, vámonos a alguna isla, inventemos un país, bla, 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 y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Claro, eso suena entre naive, hippie, digamos, utópico, pero la verdad es que hace referencia a un tipo de canción en particular que se cultiva, entre otros, por los pueblos aborígenes australianos y los pueblos de las distintas islas del Pacífico, la Micronesia y la Melanesia, las islas Solomón, Vanuatu, todas esas culturas isleñas de ahí, en que sus canciones son recuentos de relatos mitológicos que a su vez mencionan personajes mitológicos que están asociados de manera muy puntual y específica a ciertos lugares. Por lo tanto, las canciones no solamente hablan de la mitología, sino que hablan también del entorno geográfico en el que viven estos pueblos, y a través de las canciones y de la enunciación correcta de estos textos y de estas melodías es que estos pueblos logran navegar, ya sea en el océano o en el océano desértico del centro de Australia, en donde hay muy pocas referencias y es muy importante tener este depurado conocimiento territorial. Entonces, todo esto, en realidad, esta canción parte de esa observación, de decir qué interesante que la canción puede ser tantas cosas de manera muy literal, ¿no? Yo insisto, y lo digo en los conciertos, como ustedes van a decir, que hippie el nano que viene aquí a decir que llevemos de equipaje una canción que nos dé el rumbo. Bueno, no, es así, ¿no? Y nace esta canción en lo más profundo de la crisis del COVID, cuando llevamos más de un año encerrados en nuestras casas, y había una sensación generalizada un poco apocalíptica, ¿no? De acabose, de fin de los tiempos, fin de la historia. O al menos de un cambio muy brutal de un momento a otro. Entonces me parecía a mí oportuno para comenzar por lo primero, que en este caso son los antepasados. Tú cuando dices, si hablamos de Ur, tenemos que pensar en el judaísmo, sí, pero también tenemos que entender que en los últimos 100 años se ha hecho una cantidad de descubrimientos muy importantes en cuanto a la propia historia de los primeros pueblos de Mesopotamia, más allá del recuento judío. En Ur en particular se cuenta del nacimiento de Abraham, que es muy interesante porque luego él se va a Canaán y en fin, ahí empieza otra historia, pero más bien Ur tiene que ver en el sentido que yo
veo aquí en la canción, con los inicios de la civilización, con las primeras instancias en que los cazadores-recolectores comenzaron a vivir en comunidad y entonces a generar esta dinámica civilizatoria. Entonces cuando dice, acordémonos entonces de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, ¿no? Quiere decir, reconozcamos que lo que estamos viviendo ahora, llámese peste, guerra y hambre, son los mismos miedos que hemos tenido como humanidad desde aquellos tiempos en que comenzamos con este delirio colectivo de que era mejor vivir todos juntos, achoclonados en un lugar urbano y dejar atrás esa vida anterior, un poquitito la pérdida del paraíso también, ¿no? El comienzo de la historia, el comienzo de la palabra escrita. Así que, bueno, como tú bien comentas, hay una amalgama de distintos elementos, las madres, la agricultura, ¿no? Lo último que dice el texto cuando dice, del que contempló los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Tiene que ver aquello quizás con una etapa anterior a la civilización, que es la revolución agrícola, que es probablemente el cambio más importante que hemos vivido como especie, ¿no? a lo largo de nuestra historia y nuestra prehistoria, que es decir, dejamos de vivir en armonía con aquello que nuestro entorno nos ofrece y comenzamos este delirio colectivo de la manipulación y de convertirnos poco a poco en pequeños dioses que creemos que podemos controlar nuestro entorno natural. Por ahí va. Estamos conversando con Nano Stern. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad. Y entre tanta fealdad, aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto con sentido. Creo en que nunca el olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza.
Creo en el santo que reza y en el pecador que goza. Y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Sonrisa tierna de un desconocido en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que migrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. Creo en los abrazos, en la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza. Y también en los poetas, creo en que hay muchas violetas de talento inagotable. Creo que no hay ningún sable más firme que una promesa y en que cae porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza. Escuchábamos Aún creo en la belleza en la voz de Nano Stan, que forma parte justamente de su último disco homónimo, Aún creo en la belleza. ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición de este tema? Me acuerdo perfectamente, con lujo de detalle. Además que no fue hace tanto tiempo. Estaba en mi casa, estaba pasando por un momento bien complejo emocionalmente y venía llegando del Festival de Cosquín en Argentina. Y me puse a ver videos de un muy querido amigo, Emiliano Monti, que es un gaucho que vive ahí en la Sierra de Córdoba y que canta a la antigua, ¿no? Que canta estilo y todos estos géneros, el cuando y el caramba y todos estos géneros de danza y de canción argentina. Es una cosa muy hermosa, muy conmovedora. Y bueno, me puse a escucharlo. Y entonces en un momento él empieza a enumerar, y aún creo en los viejos camperos, y aún creo no sé qué, y menciona la belleza, y eso me hizo un clic muy profundo en el momento que yo estaba viviendo. Y entonces empecé a escribir este poema en décimas, largo, del cual finalmente quedaron la no despreciable cantidad de 8 décimas, es decir, 80 versos en una sola canción, que es un desafío mayúsculo a la hora de interpretar, y que es una suerte de manifiesto, ¿no? Aún creo en la belleza y en sus incontables manifestaciones, ¿no? Podría ser una canción infinita, interminable, porque la belleza da para tanto.
y no necesariamente refiere a la belleza como un fenómeno estético, sino que más bien ético, a una cuestión interior, ¿no? Desde dónde viene lo que hacemos, desde dónde nos movemos como seres humanos, también qué privilegiados somos de poder contemplar la belleza que nos rodea en el mundo. Y entonces agarré la guitarra y poquito a poquito fue naciendo esta canción que, como suele pasar, ¿no? Se terminó convirtiendo en una cuestión muy importante para mí y para mi proceso creativo, le dio nombre a este disco, le dio unidad conceptual y determinó también todo un periodo ahora de llevarlo al vivo y de agarrarse de ese concepto como idea fuerza frente al contexto que estamos viviendo, en particular en Chile, muy complejo, y en el mundo entero, ¿no? Ahora, vos decías, hablando justamente de la belleza, porque el disco y el tema se llama Aún creo en la belleza. ¿Cuál es ese concepto tuyo de belleza? Bueno, cuando tomé la decisión de ponerle así el disco, mi primera deducción lógica fue que en todas las entrevistas me iban a preguntar justamente esto que tú me preguntas y yo no iba a saber qué responder. Y no sé qué responder, la verdad. Creo que no tiene mucho sentido. Nadie sabe. Exacto, Nadie sabe. no. O sea, lo que sí está claro es que es un concepto muy volátil, ¿no? Que ha ido cambiando profundamente, por eso existe también el estudio de la estética, que justamente se ocupa de aquello. Pero, como te decía, creo que sí podemos diferenciar claramente entre dos niveles de la belleza estética, que es muy mutable, ¿no? Y que depende de muchísimas cuestiones de la percepción de cada quien, pero por otro lado tenemos niveles más profundos de la belleza interior, y creo que eso es lo que merece la pena ser celebrado y ser reivindicado en tiempos en que pareciera que como colectivo, llámese humanidad, hemos perdido bastante la brújula en ese sentido, creo yo. Creo que estamos en una época bastante decadente en cuanto a nuestra capacidad de sensibilidad. Y eso, bueno, podrá ser por un montón de cosas, pero por lo pronto también porque como contraparte a la era de la información, hemos perdido nuestra capacidad de atención, nuestra sensibilidad. Estamos absolutamente bombardeados y es cierto que en todas las generaciones se puede encontrar testimonios de gente diciendo más o menos esto mismo, pero el grado de aceleración y en particular la revolución que ha implicado, por ejemplo, la llegada del Internet a nuestras vidas, quiere decir que tenemos acceso a la información y, por ejemplo, a la música, por llevarlo a un ejemplo más concreto. Tenemos tal grado de acceso a tanta cantidad de música que eso, me parece a mí, nos termina adormeciendo un poco y nos quita la capacidad de atender con dedicación a la belleza que está ahí frente a nosotros. Te pongo un ejemplo. Hace poquito me tocó ir a Argentina de gira y estaba en el aeropuerto aquí en Santiago y en las 2 horas y media que estuve ahí sonó de manera corrida, digamos, las sonatas para violín solo de Bach, después las 4 estaciones de Vivaldi y la 9ª sinfonía de Beethoven. O sea, estamos hablando 3 obras, no, claro, 3 así, obras maestras de la música occidental, y sonaban de fondo, mientras la gente hacía la cola, compraban el duty free, peleaba por las maletas, iban y venían, y a mí me parecía tan impresionante, ¿no? Como poder observar de manera tan burda el grado de insensibilidad al que hemos llegado y el grado también de instrumentalización de aquello que es bello, que hemos alcanzado, ¿no? De convertir nada más que en una música de fondo cosas que tienen una potencia, yo te diría espiritual, de todas maneras tremenda, ¿no? Eso es muy impactante. O sea, es que esta referencia última que hiciste me hizo acordar, en Estados Unidos, creo que en una estación central, un violinista se para y se pone a tocar magistralmente, y la gente pasa corriendo, corre, pero que lo debes conocer vos el hecho, y un nenito chiquito se para ante él y lo mira, y se queda mirándolo. Fue el único que se paró. Ese mismo tipo tenía a la noche que tocar en el teatro más importante de Nueva York, donde la entrada salía un vagón de plata, y ahí la gente paga, y ahí estaba tocando, claro, no dijo el nombre, y la gente pasaba de largo. Hay veces, el miedo al silencio hace que se coloque algo atrás, música, estamos hablando de Beethoven, Bach, Vivaldi, para que la gente no le tema al silencio y ese aturdimiento general de correr esté amparado por la música de todos estos músicos. Es decir,
que más que la intensidad poética de lo que se escucha, es el apabullar el sonido de la gente moviéndose enardecidamente. Eso es lo que yo siento, porque ahí tenés el otro caso de los Estados Unidos, que es algo parecido a lo que hablabas vos, ¿no? Absolutamente. Ahora, sí. Sí. Te quería decir algo. A mí me conmovieron sus dos primeros CD, el del 2006 y el 2007, Dan Stern, ¿no? Y el otro Voy y Vuelvo, creo que es, o algo por el estilo. En el primero, desde muy lejos, decís algo que es muy tierno, que le pedís a tu padre desde el cielo, a ver si digo bien porque estoy tratando de memorizar, y a mi madre que está aquí en la tierra, que me ayuden a cantar esta canción. ¿Aún tus padres te están ayudando a seguir cantando? Bueno, siempre, ¿no? Yo creo que no somos nada sin nuestros antepasados. Lo sigo diciendo, sigue abriendo este disco nuevo con la primera frase, acordémonos entonces de nuestros antepasados, ¿no? De otra manera, desde otro lugar quizá, pero con ese mismo ímpetu y entendiendo también la relación que tenemos con nuestros padres y con nuestros antepasados directos como una de las conexiones que tenemos con nuestra historia también, ¿no? Como que finalmente nosotros somos eslabones nomás de una cadena que viene para atrás, que probablemente siga para adelante, y creo que esa noción nos quita gravedad. Es bueno también sentirse que uno viene de un lugar, que uno va hacia otro lugar y que solamente estamos aquí cumpliendo un momento, cumpliendo una cosa muy temporal y muy puntual, y que todo lo que podamos hacer finalmente redundará en que seamos capaces de vibrar de manera positiva y de influir de buena forma en el mundo en el que nos ha tocado venir, y punto. Y todo lo demás son pretensiones y grandilocuencias del ego. Ahora decís que uno va hacia un lugar. ¿Hacia qué lugar vas? No tengo idea. Si lo supiera, probablemente se me quitarían las ganas de ir y cambiaría el rumbo a un rumbo incierto. Ahora, pero en algún momento fuiste hacia algún lugar, porque decidiste largar todo en Chile y te fuiste a Colonia, y allá en Europa estuviste casi 8 años. ¿Qué cambió en vos en ese nuevo lugar al que fuiste? Bueno, yo creo que fue un viaje muy iniciático, ¿no? Tenía, piensa, 19 años, me fui a un lugar desconocido, a un contexto completamente distinto, a vibrar desde la música, ¿no? A vivir de la música, por la música, para la música, a descubrir profundidades culturales que eran absolutamente ajenas para mí, a descubrirme a mí mismo. Creo que cuando uno sale de su contexto en el que ha vivido su vida, sobre todo en esa edad tan determinante, se ve confrontado con muchas dimensiones de uno mismo que no conocía. Algunas buenas, algunas terribles, algunas difíciles de lidiar, y son esas las que te hacen crecer y te hacen también como ser capaz de afrontar lo que viene desde otros lugares. Así que creo yo que fue para mí un momento, un viaje iniciático absolutamente, y que me determinó en muchos sentidos y también en sentidos musicales muy concretos, porque entré en contacto con ciertas músicas, ciertas sonoridades, ciertas maneras de, ciertas escenas musicales jóvenes en Europa, por ejemplo, que tenían que ver con la revitalización de las músicas tradicionales de allá, y de cómo se llevaban esas al contexto actual, y que para mí fueron súper importantes y que siguen siendo, y además guardo mucho vínculo, mucha amistad y mucha relación cotidiana y profesional y musical con gente que conocí en ese periodo de mi vida. No, ¿qué otro tema podrías compartir con nosotros? A ver, vamos a ver. Ya que estamos hablando aquí de música y palabra, un poema musicalizado propio, en este caso, que no es lo mismo que hacer una canción, ¿no? Puede sonar un poco raro, como musicalicé un poema mío. Bueno, ¿qué diferencia? El proceso es muy distinto porque el texto existía de antes, solo, no tenía ni una intención de ser llevado a la música originalmente, pero finalmente fue brotando, y es curioso cómo, y les voy a contar un poquitito porque devela mucho también del tras bambalinas de las canciones. En este caso, el texto es un soneto. Los sonetos son poemas estróficos obligados, ¿no? Con una métrica y una distribución de versos y de rima muy estricta, que más o menos ha permanecido sin mayores cambios desde los tiempos de Petrarca, hablando 8 siglos ya, vamos para el milenio,
Y es muy interesante que uno pueda tomar un soneto escrito hoy y un soneto escrito hace 800 años y ver que efectivamente en cuanto a la forma coinciden plenamente y en cuanto a la manera de decir también, ¿no? Porque se desprende el uno del otro, pero el contenido va cambiando a través de los siglos, eso es muy, muy bello. Y este en particular es un soneto muy prístino, muy sencillo, por eso elegí hacerlo canción, porque se puede cantar y se puede entender. Un soneto de amor, y tiene un primer verso que me pareció desafiante en un comienzo. ¿Cómo musicalizo esto? Dice, me gusta cuando duermes a mi lado. Entonces yo me di un montón de vueltas hasta que finalmente caí en que las últimas 3 sílabas de este verso eran además nombres de notas, mi, la, do. Entonces hice un ejercicio un poco como Lelutier, una cosa así, un poquito al borde de lo absurdo, mi, la, do. Y entonces dije, bueno, pero qué final más raro, ti, ta, ta, suena más como ringtone que final de frase musical, ¿no? Pero bueno, fui buscándole, construí, y aparecían un montón de otros nombres de nota por una cuestión coincidente del lenguaje que están contenidas ahí, y fui respetando estrictamente y bordeando esta canción con un trabajo muy de artesanía alrededor de estos puntos de coincidencia. Se llama Caracol. Me gusta cuando duermes a mi lado, acurrucada como un caracol, soñando con los rayos de otro sol que saldrá cuando el día haya aclarado. Me gusta cuando todo está apagado, excepto el ronroneo en mi bemol de tu pecho y la luz de aquel farol que reflejan las latas del tejado. Me gusta cuando tu respiración se vuelve lenta, suave y susurrante, y frágil y liviana en un instante. Me gusta cuando siento, corazón, que nuestro palpitar se vuelve el mismo y sucumbo de a poco hacia tu abismo. La canción me gustó muchísimo. Yo creo es de las pocas de este CD donde apedaza la emotividad y el amor en forma directa, concreto. Es más concreto. Debo decir que es la canción más concreta de todas las que escuché del CD, aunque parecen anécdotas. Y además emotiva, que te llevan más a los primeros CD, donde tus canciones eran más intimistas, ¿no? En general. Me gustó mucho por ese contenido. Además, esa frase inicial, no sé, pero me imagino que como chileno a vos también te ha tocado, me gustas cuando callas porque estás como ausente, como si no existieras, como si hubieras muerto, ¿no? Digo, porque esa frase es típica de Neruda, ¿no? Y me gustó porque realmente te agradezco mucho esta canción. Por favor, me encantado. Ahora, ¿cómo a la hora de componerla? Porque dijiste, era un poema. Te sentaste con ese poema a ponerle música. ¿Cuáles son los, más allá de lo que contaste, de las notas con las que fuiste trabajando, cuál fue el desafío? Porque al ser un soneto no tiene estribillo. Entonces digo, bueno, ¿cómo fue el desafío para componerla musicalmente? Porque tenés que mantener una estructura muy claro, estática, ¿no? La verdad es que hay, y creo que no exagero, hay infinitas posibilidades, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un texto. La música no sabe de límites, la verdad. Entonces, por algún lado hay que agarrarle, ¿no? La manera más quizás intuitiva y más común de musicalizar un texto es partir
de la carga emocional, o sea, hacer una interpretación personal de qué es lo que emocionalmente te dice un texto en particular, y entonces generar un contexto musical que potencie comúnmente esa misma sensación, ¿no? Y luego hay un millón de maneras de, en el fondo, ir desarrollando el texto de manera melódica. Pero en este caso, como yo te decía, yo opté por un camino muy distinto, muy desde el oficio, desde la técnica. Tiene que ver con una técnica en particular que se utilizaba mucho durante la Edad Media y el Renacimiento, que es la solmización, que tiene justo que ver con el nombre de las notas. Entonces, por eso yo venía pensando en eso y estaba en esos estudios, esas reflexiones, cuando reparé que decía mi lado, me parecía curioso. El segundo, el tercer verso termina con la palabra sol. Después en el segundo cuarteto estaba el mi bemol, que es muy desafiante porque al obligarse a hacer mi y luego mi bemol, no solamente estás haciendo un movimiento cromático, estás además saliendo mucho de la tonalidad del do mayor de donde yo estoy. Entonces, como te digo, me tomé de puntos a través de una técnica muy particular y luego fui complementando con, yo te diría, con recursos retóricos. Todo esto porque yo estoy muy pegado estudiando un periodo, como les decía antes, en que se pensó mucho respecto a esto y se puso en práctica, y siento yo que se llevó la canción a un nivel que, al menos en mi opinión, no sé si es que se ha alcanzado antes o después, ¿no? Al menos en la canción como la entendemos nosotros en Occidente. Entonces de ahí, como te digo, fui tomando estos puntos de referencia. Un poquito me imagino el ejercicio como esos dibujos que vienen los puntos y los números, y uno tiene que ir hilando y uniendo, y va apareciendo la figura, ¿no? El contorno está insinuado, pero no es explícito, y uno tiene que encontrarlo, tiene que descubrirlo. Entonces yo me sentía así, me sentía auto encarcelado por mi propia voluntad, digamos, dentro de estos márgenes muy específicos, y decir, bueno, ¿y cómo voy encontrando? Y lo curioso, ¿no? Lo que decía Mario, es que como resultado de este ejercicio aparentemente tan frío y cerebral, lo que nace es una cuestión muy conmovedora, finalmente, una canción muy sencilla, a buenas y primeras, muy directa, muy transparente en su mensaje, y casi un poquitito inocente, te diría yo. Y es bonito porque cuando se corre el riesgo de a veces como de la sobreintelectualización de las cosas y terminan naciendo unos mamarrachos que no tienen ni pies ni cabeza, y creo que no es el caso, creo que se potencian ambos niveles. Esa práctica también me acuerdo en Bach, donde usando su nombre hizo melodías, trabajos musicales. O sea, que hay una forma a través de los nombres. La poesía misma, a través de nombres y de cosas, una vez se celebra una forma poética para desarrollar algo, porque no olvidemos que la poesía, si son palabras, también es la música de la palabra, ¿no? Y la música de la palabra tiene un sentido muy fuerte en la generación de la oración, más allá de que hagamos un verso decasílabos o un alejandrino o lo que hagamos, ¿no? Que tiene eso. Ahora, veo en tu poética, sobre todo en las canciones, la apelación al no, es decir, hablar del sí a través del no. Es decir, esto no me gusta, aquello no quiero, no me gusta de Santiago, en una de las canciones, que es cemento o hormigón o algo así, que decir, de la ciudad así, que esto y aquello, pero no. Apelar al sí. ¿Por qué no usar esa forma poética de hablar el sí? Y decir, por ejemplo, me gusta caminar por la calle. Y no decir, no me gusta el tránsito de los coches, por ejemplo, ¿no? Para entender que quiero caminar en la calle. ¿Por qué esta apelación al no constante en muchísimas de tus canciones? Mira, es curioso, nunca había reparado yo, y tampoco nunca nadie me había dicho esto, y respondo, digamos, a la observación justamente con la canción, te diría, central de mi proceso en este momento, que es Aún creo en la belleza, en que te puedo decir de manera muy clara, porque la estructura es muy específica en ese aspecto, que de los 80 versos, 8 son negativos y los otros 72 son afirmativos, ¿no? Aún no creo en esto, y sí, y aún creo en la belleza, y sí creo, ¿no? Entonces... Y a lo último terminar.
No siendo esto, creo en la belleza. Por eso te digo que hay 8 que son negativos, porque siempre hay uno que antecede el remate que dice, y a pesar de, o en medio de tanta cosa, o qué sé yo. Entonces creo que no es tan así. Por lo menos en este último disco hay un superávit. No dije que todo sea, pero hay una enorme mayoría de canciones que no sos el primero ni el último cantor, ni poeta, que apela a esa forma de escritura, porque es muy generalizada. Pero ahí, por ejemplo, Neruda no escribía así, por ejemplo. Neruda siempre escribía en positivo. Y no apelaba. Yo mirá que creo que conozco gran parte de la poética de Neruda, no solo de Neruda. Incluso Vallejos, que es sombría a veces las cosas, jamás apela al no. Apela siempre a lo positivo, aunque hable mal, o aunque hable duramente. Mira, como te digo, es muy difícil tener una visión desafectada de esto, porque estoy hablando de mi propia obra y por ende también de mi posición frente al mundo. Pero ya que tú haces esa diferenciación generacional, te diría también que, claro, Vallejo y Neruda vivían los tiempos de la modernidad y nosotros vivimos los tiempos de la posmodernidad. Y en términos de que yo, y me siento muy parte de una generación en este sentido, no estamos metidos en una vorágine del progreso. No necesariamente vemos el futuro como algo mejor que el pasado, para nada. Estamos confrontados a una sociedad que se ha visto derrotada en cierto sentido por los procesos históricos del llamado progreso. Y creo que eso también nos determina muy fuertemente, ¿no? En cuanto a qué visión tenemos. O sea, si tú me preguntas cómo vamos a salir, a pesar de la utopía, a pesar del avance, a pesar de la voluntad de echarle para adelante, mi percepción, digamos, general, es que la humanidad en pleno va rumbo de un colapso civilizatorio eventualmente, ¿no? Al menos del mundo como lo conocemos nosotros, en cuanto a que inminentemente habrá un cambio de potencia, con todo lo que eso implica, probablemente con grandes guerras, probablemente con gran destrucción, no solamente destrucción material y destrucción de vidas y de muertes más bien, sino que también una destrucción de un acervo cultural, de una historia, de una manera de ver, y creo que eso nos condiciona también, en cierto sentido. Stan, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer. Y a la audiencia, escuchen Aún creo en la belleza, que está disponible en todas las plataformas, y puedan escuchar más en profundidad todo lo que hablamos hoy con vos. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a usted. Un gusto conversar sobre estos temas tan interesantes. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, Nano. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.